Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy, como siempre, tenemos 3 temas y ahí les va el primero. Premier reincidente, contra todo pronóstico, cuando muchos celebraban, hacían parrilladas, fiestas bailables, celebrando la salida, ¿no es cierto?, de el muchachito tonto que es nuestro querido primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no?, a quien dicen le patina el coco, cosas que se han dicho en las últimas semanas. Bueno, presentó su carta, la gente empezó a celebrar, y a los 2 días, después de haber buscado aparecer bajo las piedras algún candidato de reemplazo, el presidente Pedro Castillo anuncia que no le acepta su dimisión y que lo ratifique en el cargo. Bueno, punto aparte, hace cambios dentro del ministerio, pasa un ministro de Vivienda cuestionado al MTC, que también estaba cuestionado, retira, cambia del Ministerio de Cultura y lo pasa al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Cultura vuelve al campo Betsy Chávez. Yo no sé, esto ya lo veremos con José y con Juan Carlos Ruiz. Esto es una figura que nunca se ha dado. O sea, ha censurado a una ministra y después la vuelven a meter en el gabinete, pero en otro ministerio. Esto es una locura. Bueno, esto es el Perú. Y finalmente también salen Graham de Economía, entra Kurt Bruneo, sale Landa de la Cancillería y entra Rodríguez Mackey. Así estamos hoy. Primeros comentarios de Juan Carlos Ruiz y José González. ¿Y qué pasó, Juan Carlos? ¿Por qué regresó? ¿No se fue Aníbal Caníbal? ¿Qué sigue haciendo en el Premierato? Porque el presidente Castillo no logró convencer a nadie que asumiera el primerato, ni siquiera el propio Salas o ni siquiera el propio Semanche, ¿no? Que fue 2 opciones con las que estuvo conversando. Entonces, nadie quería aceptarlo, nadie quiere aceptar esa papa caliente. Entonces, lo que hizo fue, bueno, hacer enroques menos tóxicos para su relación o su equilibrio de fuerzas, digamos, al interior del Congreso. Recuerden que él está pensando siempre en que en el Congreso no se den los votos necesarios para vacarlo. Entonces hace alianzas o rehace alianzas con su ex socio Cerrón, y entonces reparte figuritas en ese sentido. Y estos movimientos tácticos, especialmente la salida de Graham y Landan, responden a la independencia que están teniendo y a la exigencia que tiene de parte de Cerrón de ser flexible, especialmente en temas de campos económicos, de contrataciones, y ser flexible en el tema de política exterior, especialmente por el tema cubano, que es una presión que siempre tiene Cerrón en la cabeza, ¿no? Pero no digamos que tampoco es que tengamos una política exterior articulada, ¿verdad, Juan Carlos? No responde a un tema racional, simplemente son más dogmas que realidades, ¿no? Pero así se mueve la informalidad política hoy en día, es decir, no responde pues a un cuerpo articulado, formal, de normas y reglas de juego claramente establecidas, sino que las reglas de juego se van dando en el día a día, de acuerdo a la necesidad de sobrevivencia que tenga cada grupo ese mes, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesites para sobrevivir en el mes, vas sacando recursos. Ahora, y vas sobreviviendo, ¿no? Vale la pena, ojo, pero vale la pena comentar que es lo que tratamos de hacer en este podcast contra los amigos de la DBA, o seguramente les debe molestar, pero tratamos de ver el lado también positivo, porque efectivamente permanecer con Aníbal Torres no va a ser bueno para la paz democrática. El hombre es confrontacional, ya salió a patear ayer en la noche, por supuesto, secundando al presidente, o sea que vamos a tener más, digamos, sabor a ring de box. Pero vale la pena destacar, amigos del podcast, Juan Carlos y José, que por lo menos en el tema económico se mantiene un tema de colocar a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a personas, digamos, por lo menos con perfil profesional respetable. Es el caso de Kurt Bruneo. Hay quienes objetan el hecho de que tiene Parkinson, pero eso no lo inhabilita ciertamente para pensar, para razonar, y de eso ha hablado esta mañana el doctor Elmer Huerta, y en la tarde entiendo que también va a extender la explicación sobre ello. Pero es un hombre
respetado, es un hombre que No, conoce, no es y un hay, y chotano hay que, improvisado. y hay que subrayar, Oscar, viendo los resultados corporativos de las compañías peruanas en Perú, la banca en particular, las grandes, Todas recordemos, todas crecen, crecen, pero todas además tienen utilidades. a niveles extraordinarios, o sea, Así y es. con utilidades en dólares extraordinarias, porque el dólar se ha debilitado, sí, pero relativamente en términos menores que en el resto de la región, donde hay problemas fiscales o de presión de precios mayores. Y programas como el que hiciste ayer en Tierra Adentro sobre el aniversario de Camisea y como el anterior en temas de electrificación demuestran que el país sigue avanzando, independientemente de todos los desórdenes políticos en los que vivimos. No es que la Eso no administración significa en Castillo, absoluto, José, vale aclarar a los amigos que nos siguen, que nosotros somos castillistas, correcto, Para nada. correcto, Y es más, ni hinchas de es, Aníbal Torres, ni promotores de este gobierno, en absoluto, pero es es nuestra más, Oscar, obligación no solamente dar opinión, sino dar información y compartirla con los ciudadanos. recordemos que esa es una cosa que hemos hablado con Juan Carlos en el pasado. Eso es también característica, no que el país sea desarrollado, de países desarrollados como en Inglaterra, donde la política va por un track y es un gran desorden, pero el país sigue funcionando. Eso es una señal de avance. Aquí pasa lo mismo, ¿no? En España es impresionante y en el Perú, de alguna forma, seguimos teniendo una Y indicación de que José, eso es vale lo la que está pena sucediendo. recordarle a los amigos del podcast también que esto que estás diciendo no solamente casa para este gobierno. Desde el año 2000, hemos tenido 6 presidentes que han sido y que están siendo extraditados. Uno se suicidó, los otros fueron apresados, están procesados. A pesar de eso, desde el año 2000, la economía crece en el Perú de manera consistente. Por eso es que en este podcast afortunadamente. decimos Correcto. tercamente, no por defender a Castillo, ni mucho menos, que el Perú es más grande que sus problemas y ha agarrado un ritmo tal que felizmente nos beneficia. Lo que estamos Y discutiendo es que podríamos estar mejor. solo una Oscar, nota ahí. José, Ajá, sí, pero sí, para por favor. concluir sobre el caso de la elección de Premier por Castillo, si bien Castillo Ujú. mantiene en el MEF a una persona técnica como, ¿no? como la elección que ha hecho, sigue siendo, confirmando su bipolaridad al tomar decisiones, porque claro, como tú decías, Oscar, poner a Betsy Chávez, a una ministra censurada por el Congreso, y reiterar como volver a ponerla en un gabinete, así sea otra cartera, es como literalmente Pero, es suicida, ¿no? O pero sea, una pregunta, Juan. ¿Es bipolar o no sabe lo que hace? yo creo que es bipolar y tampoco sabe lo que hace. Ok. Bueno, y hablando de eso, déjenme pasar de inmediato al segundo tema. ¿Equipos municipales o bandas criminales? El Comercio publicó este fin de semana un interesante informe sobre la cantidad de alcaldes en función, autoridades ediles, que están, de los candidatos que tienen antecedentes penales. Es terrible, terrible, son más de 1.400. Yo decía la vez pasada para compartir la opinión y darle pase a mis colegas, decía que antes, ¿no? Los alcaldes perseguían a los delincuentes, pero hoy los alcaldes lideran bandas criminales. Esto es increíble. Para precisar los números del comercio, Oscar, Por favor. 1.403 candidatos a elecciones municipales y regionales con antecedentes judiciales, 24 en Lima con condenas penales, partidos con más candidatos con prontuarios, somos Perú 77, APP 74, Perú Libre 44, JP 36, Frente Esperanza 36, es decir, en más de un caso, más de 40 ladrones por lista. No, no se salva uno. Y de eso hemos hablado también aquí en otros foros, y es que mientras se mantenga el sistema político y no se lleva adelante la reforma, la cual este Parlamento se ha encargado de boicotear, tendremos más delincuentes en las elecciones y más delincuentes electos, porque una cosa que les puedo apostar es que de esos delincuentes que estamos hablando, muchos de ellos van a ser elegidos en octubre, ¿o no, Juan Carlos? Y pregunta Juan Carlos antes que responda, ¿es un problema estructural? ¿Por qué el Perú ha llegado a este punto de tener a la delincuencia en el poder, pero ya abierta y sin vergüenza alguna? A ver, voy a hacer una tingencia. Hace décadas, y yo diría que durante toda la República tenemos a la delincuencia en el poder.
Lo Mm. que pasa es que la delincuencia de altas cualidades, como diría un expresidente que se suicidó, es la que ahora ha perdido el poder y ha entrado la delincuencia de bajas cualidades, esa del lumpen, esa que no tiene precisamente, no es de offshore ni restaurante, sino que es el carterista puro que ha llegado y ha tomado el poder, ¿no? Simplemente hay un tema de cambio de mano, pero delincuentes hemos tenido, yo me atrevería a decir, durante toda la República. Basta revisar todas las investigaciones que hay sobre la corrupción en el Perú, para darnos cuenta de eso. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, claro, una delincuencia deteriorada, no sofisticada, Mm. burda, ¿no es cierto? Además, con tarifas muy bajas, ¿no? O sea, ¿no? Es Claro. decir, se ha deteriorado, digamos, el O sea, perfil es una delincuente que llega al cosa, poder, ¿no? es una cosa de carretilla. Ahora, pregunta para ti, Oscar, ¿podemos salir de este pirañismo? Podemos tener, tú que eres un tipo tan optimista, ¿hay luz al final del túnel para este pirañismo político en el que estamos viviendo? Siempre hay luz. Si no, no hubiésemos superado la dictadura de Velasco, no hubiésemos superado y desaparecido a Sendero Luminoso y al MRTA, no hubiésemos sobrevivido al primer gobierno desastroso, hiperinflacionario y corrupto de Alan García, no hubiésemos superado a la dictadura corrupta de Fujimori y Montesinos. Soy un terco defensor y creyente en el Perú. Ahora, ¿la situación es difícil? Sí, pero como dicen nuestras abuelitas, cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Esperemos que esto suceda, pero definitivamente esto pasa por liderazgo, porque aparezca un Boric, un Petro, ¿no? Alguien con liderazgo, si quieren un Lula, en el sentido de liderazgo, no hablo de las virtudes o defectos y temas éticos y morales, pero líderes. Lo que ha cambiado cuando uno revisa la historia del mundo, y Juan Carlos y José son grandes lectores también, uno encuentra que es imposible pensar en la Unión Soviética sin el liderazgo de Lenin, ¿no es cierto? O es impensable la Alemania del Tercer Reich sin un malévolo líder como, ¿no? Como Hitler. Pero, Claro. digamos, se necesitan liderazgos y hay que rezar para que estos aparezcan. Y con eso entramos al último tema de hoy. Colombia estrena presidente. Estrena presidente a ritmo de cumbia, un exguerrillero cuestionado después de una elección cruenta, ¿no es cierto? Difícil, pero hemos escuchado su mensaje de Asunción de ayer y la verdad da una sana envidia, ¿no, Juan Carlos y José? Qué envidia, ¿no? Como quisiera uno tener un presidente así en el Perú, que haya leído por lo menos un libro, ¿no? Que no diga, pues, que la gente está molesta conmigo porque he aceptado sobornos. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, Que no tenga comentarios, Juan lapsus Carlos, brutus. impresiones, por favor, igual que José, del discurso y de lo que significa la presencia de Petro en Colombia. Un discurso refrescante y marca el fin del uribismo que se prolongó por 20 años. El lema de Uribe en sus dos mandatos y el tercero que quiso y no pudo porque la Corte Constitucional se lo impidió era trabajar, trabajar, trabajar. Ese pragmatismo, el consenso de Washington de las reformas de hace 30 años finalmente se acabó y como Juan Carlos siempre lo ha dicho, viene un nuevo tiempo político, es un discurso político, además que establece las coordenadas de lo que debe ser su gobierno, un replanteamiento de la guerra contra las drogas, que ha sido el eje de la dinámica y la relación de Estados Unidos con Colombia. Colombia es el ancla de la política exterior norteamericana basada en una visión represiva de las drogas, que es muy claro que no funciona, más aún cuando en este país ya se está legalizando la marihuana y como ha dicho el alcalde de Nueva York, que la ciudad huele a marihuana y le cayó a todo el mundo encima. Pero es cierto, huele a marihuana y te consta, Oscar, cuando visitas. Así es, así Y es. por otro lado, señala cosas muy claras que dice, no puede ser que el 10% de la población sea dueño del 70% de la población, que no haya solidaridad y que tengamos niños y niñas que mueren de hambre en Colombia porque los ricos son incapaces. Y creo que no fue un discurso, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, despectivo, condenatorio, sino No, realista, pragmático, el de un político sensibilizado y promoviendo
proponiendo al país entero y a la clase política, vamos a ponernos de acuerdo para salir de una crisis que es hecha por los colombianos y que pueden desarmarnos, o me equivoco. Juan De hecho, Carlos. de hecho, sí, yo rescataría tres cosas. Uno, un discurso, como dice José, que inicia un ciclo político y reemplaza el ciclo tecnocrático en Colombia. Un ciclo tecnocrático en Colombia que ha durado muchos años y que hoy con Petro empieza un ciclo político distinto. Segundo, como tal, unas expresiones y una simbólica política en el discurso fuertes, ¿no? Yo lo resumiría en un acto que para mí fue clave, en donde yo diría que él entrega simbólicamente al guerrillero, al exguerrillero, lo entrega simbólicamente en aras de la unidad, y dos expresiones, y es lo tercero, que son para mí fundamentales. Lo primero, a las clases ricas, a ese 10% que concentra el 70% de la riqueza del país, le dice, vamos a elevar los impuestos, van a pagar más los ricos, pero ojo, estos impuestos no serán confiscatorios, no le voy a quitar la plata porque me da la gana. Esto va a ser una inversión social que van a hacer ustedes para poder generar desarrollo en aquellos sectores que hoy no tienen una presencia del Estado. Y lo segundo, el llamado a la unidad y a la paz para que la guerrilla y las guerrillas, o lo que quede de guerrillas en ese país, dejen las armas y pasen a la vida política y a la vida democrática del país. Un llamado que viene haciendo Colombia hace mucho tiempo, pero que creo que en las manos de Petro se puede convertir en una política pública que pueda hacer realidad, ¿no? Más allá de nuestras discrepancias o coincidencias con la línea política de Gustavo Petro en Colombia, ciertamente, desde el punto de vista de la comunicación política, un estupendo mensaje, adecuado en el tiempo, digamos, inspirador para todos sus seguidores y para toda Colombia. La verdad, da gusto ver este tipo de políticos que todavía existen. Déjenme terminar el podcast de hoy, que ya venció nuestro tiempo. Solamente escuchen, amigos del podcast de Cara y Sello, lo que dijo dentro de su decálogo de gobierno y compromisos. En el punto 4 dijo ayer Petro: dialogaré con todos y todas sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame, venga de donde venga. Lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. Y escuchen esto: el diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo. Eso es un estadista. Y con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz le dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden, amigos que nos acompañan hace 2 años, que nos encontramos, por supuesto, en YouTube y Spotify. Salvo mejor opinión.